HR Limitless. Bienvenidos a nuestro podcast HR Limitless. Hoy estamos abriendo nuestro episodio 2, enfocado a un tema muy importante que hoy nos preguntan varios de nuestros clientes. Realmente hoy el nuevo rol de un líder operativo. Nos dicen, más allá de un tema de la operación, si ha cambiado el tema de la supervisión, si ha cambiado el tema de la experiencia, si ha cambiado el tema del bienestar y el crecimiento. Hoy queremos enfocar muchísimo este episodio hacia el tema de qué está enfrentando las empresas, qué realmente hoy los está doliendo, qué realmente hoy es una situación crítica para las empresas. Y lo cual nos hemos encontrado, las preguntas que nos hacen la mayor parte de nuestros clientes es la alta rotación, la falta de compromiso y sobre todo que hoy las empresas están pidiendo un talento mucho más exigente. Hoy quiero darles la bienvenida a un gran personaje, trabaja directamente en Kelly, México. Ignacio Rojas es nuestro director de operaciones. Bienvenido, Nacho. Es un gusto tenerte aquí. Es un placer poder conversar sobre este tema. Mil gracias, Luis. Al contrario, es una gran oportunidad, creo yo. Te agradezco el espacio y creo que estás mencionando temas muy importantes que hoy en día pues enfrentamos en todas las operaciones en la industria, ¿no? Entonces, qué placer poder compartir algunos insights de los que hemos observado y que ojalá sean en beneficio para toda nuestra industria. Bienvenido, Nacho. Pues, como te decía o estaba inaugurando este podcast, hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos, sobre todo en nuestros clientes, de decir, hoy, ¿qué tengo que hacer realmente? Hoy tengo que seguir operando, hoy tengo que tener un rol mucho más estratégico, hacia dónde tengo que apuntalar este tipo de posiciones que hoy requiero en mi organización, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer, Nacho, es, hoy, ¿qué cambió realmente? Porque anteriormente manejábamos una industria muy operativa, mucho de tema de horarios, mucho de cumple tu horario fijo de 8 a 6 de la tarde. Hoy realmente, ¿qué es lo que está buscando una organización, sobre todo en este tema de un rol operativo, pero más enfocado en un tema de liderazgo? Muy bien, Luis. Pues desde mi punto de vista creo que son muchos factores los que nos han llevado a esta evolución de lo que es la gestión del talento en esta industria operativa. Creo yo que influyen muchos factores, desde toda la cantidad de información que ahorita toda la gente tiene asequible, constante comunicación, constantes vertientes, y creo yo que el liderazgo no ha sido ajeno a toda esta evolución y empuje, ¿no? ¿Esto a qué nos ha llevado? Definitivamente ya cambió el rol del líder. Hoy en día las industrias o las empresas, nuestros clientes, como bien lo sabes, siempre van a tener que buscar el logro de sus objetivos. Sin embargo, cada vez es más retador lograrlo debido a todo esa, pues no quisiera decir falta de compromiso, pero sí no hay un total enganche de la gente para mantenerse operando como se hacía antes. Okay. Entonces, si vemos los últimos 10 años, Luis, la verdad es que la industria completa ha cambiado. Antes los líderes estaban enfocados realmente a tener probablemente un simple checklist operativo, decir cuánta gente llegó a la hora, cuántos están produciendo, simple y llanamente tengo que dar direcciones de cuántos paquetes quiero mover o cuántos ensambles necesitamos hacer en ciertas manufacturas. Hoy en día se trata de enganchar a la gente desde un punto de vista diferente. Hay factores o industrias donde va a pesar más la cercanía del lugar donde la gente puede ir a trabajar. En algunos otros aspectos van a tener que cuidar mucho el bienestar de la gente, los horarios, incluso que les permita ser más funcionales entre sus familias, sus compromisos personales. Y es por eso que las industrias hoy tienen que empezar a observar un poco más allá de lo que es una simple oferta de trabajo de 5 o 6 horas al día con una X producción. Entonces, ahorita podemos ir platicando más detalle, pero en sí, ¿qué necesitamos mencionar? Que todas las empresas hoy en día necesitamos abarcar más allá de una simple oferta de trabajo con una X remuneración para el talento. Estás tocando unos puntos muy importantes. Hablas de bienestar, hablas de operación, hablas de seguimiento, hablas de liderazgo, hablas de controles. Mi pregunta para ti, Nacho, es si lo partimos como en dos variables, ¿no? ¿Qué pasaría si seguimos operando de la misma forma? ¿Qué error tendría? Y si evolucionamos hacia lo que tú mencionas, ¿no? Tener mayor control en la parte de ayudar a la gente,
más la parte de wellness, que hoy está muy en boga, ¿no? Más allá del tema de objetivos. ¿Qué pasa si migramos eso? ¿Qué errores o riesgos puedes ver entre una y otra? Desde mi punto de vista, lo más importante es entender que el talento ya cambió. O sea, el talento ha evolucionado y tiene unas expectativas mayores de lo que se solía tener tú como empleado hace 10 años. Mencionaba yo que es muy importante ese balance de vida. A lo que yo me refiero y el tema que tú traías de wellness, si te fijas, todas las empresas han empezado a incursionar en toda esta metodología de lo que le llamamos ESG, de ser sostenibles, de ser preocupados por el medio ambiente y además tener a la gente pues hasta cierto punto balanceada para tener realmente un objetivo claro y sobre todo que la gente se sienta enganchada a perseguir junto contigo como empresario, como compañía, el logro de esos objetivos. En específico, lo que quiero remarcar es que ya no basta nuevamente con decir, oye, te estoy ofreciendo un trabajo, te voy a ofertar de 9 a 5 p.m., te voy a pagar, no sé, 100 pesos al día, digo, no hablemos de cantidades, pero eso ya no basta y sobre todo el talento está esperando tener un espacio donde se pueda desenvolver, donde pueda crecer y además donde se sienta bien recibido y tratado. Okay. Con esto, ¿a qué voy? Justamente hablando de lo que es el liderazgo operativo, todas las compañías han visto recaer en estas figuras una, pues se puede decir hasta cierto punto presión, pero sobre todo una necesidad de un desarrollo de conocimiento y de prácticas y sobre todo manejar como tal el talento desde un ángulo diferente. Okay. Ya el darle una guía operativa a la gente, digo, eso no va a cambiar, lo tenemos que seguir haciendo y las compañías tienen que cumplir un objetivo, pero ya no basta. También necesitamos ser más abiertos, necesitamos entender a nuestra gente, saber qué les está pasando, saber si les preocupa algo y cómo les puedes tú ayudar a facilitar el logro de sus objetivos. Hay mucha literatura al respecto, Luis. Creo yo que algo importante que debemos de hacernos conscientes es que realmente hoy en día ya se le llama más un liderazgo al servicio del talento. Okay. ¿Cómo lo podemos lograr? Precisamente teniendo más comunicación, precisamente estar más involucrados con nuestro talento, nuestros empleados, si lo queremos ver así, pero sobre todo estarles generando mucho contexto de ellos donde encajan en un engranaje mayúsculo para lograr los objetivos de la compañía. Todos los beneficios que ellos pueden producir hacia un empleador, pero sobre todo todos los beneficios y el largo plazo en su desarrollo que también pueden obtener ellos para que se mantengan enganchados contigo. Hablas de varios puntos que a mí se me hacen bastante interesantes. Hablas de que qué pasa si la organización ya trae ese enfoque o ese objetivo, ¿no? Hablas de cómo se pueden engranar de manera mucho más rápida hacia un tema de crecimiento, productividad, a lo mejor temas de reducción de costos. Pero esto al final del día, si lo ponemos en dos conceptos, tiene que ser partido en dos mezclas, como yo lo veo, Nacho, ¿no? Sí. La parte empresa y la parte talento. Vamos a suponer que la empresa hoy ya trae ese engranaje, trae ese mindset, trae ese enfoque. Pero ahora viene la pregunta de nuestros clientes, ¿no? Y supongo que te lo han hecho, Nacho. ¿Qué necesito buscar en el talento, en esas habilidades, para que realmente ese engranaje se suba rápido a mi compañía y no tenga yo que estar pasando una curva de aprendizaje mucho más prolongada? Entonces, aquí mi pregunta para ti es, ¿cuál crees que serían esas habilidades clave que nosotros como organización o nosotros como empresa que proveemos toda la parte de cadena de suministro de talento, que tenemos que salir a buscar en esos talentos? ¿Qué hoy esas habilidades son las que requerimos que tengan ya la gente? Claro. Lo quisiera aterrizar en el rol precisamente del líder operativo, de ese líder que va a estar gestionando X cantidad de personas dentro de una planta, dentro de un almacén y sobre los cuales va a recaer el compromiso de lograr el objetivo de la organización. Entonces, al líder nuevo, con estas nuevas tendencias, hay que desarrollarle una cantidad de habilidades impresionante, creo yo, que comparado con hace 10 años, pues la verdad se ha complicado mucho. Primero que nada es la comunicación. Okay. Yo hablaba de que el líder tiene que generarle un contexto adecuado al colaborador para que se sienta partícipe de algo más grande y de cómo sus acciones diarias están llevando a una compañía a lograr un objetivo. La comunicación es fundamental y no es simplemente una comunicación sencilla, sino es una comunicación constante con diferentes mecanismos. Últimamente, por ejemplo, está muy de moda en las plantas cuando inician los turnos
estar hablándole a la gente, oigan, este es el objetivo del día. Como equipo queremos tener un incentivo, queremos ser la mejor cuadrilla, si tú quieres, de rendimiento, y los empiezan a enganchar bajo un mecanismo diferente a solo pedirles o exigirles una cantidad de procesamiento por día. Resultados. Exactamente. Entonces los hacen partícipes, si tú quieres, hasta desde cierto punto de vista como de un juego, donde la mejor persona va a tener ciertos beneficios, los enganchas con alguna premiación emocional. O sea, ya hablamos de motivadores. Al final del Motivación. día la empresa ya tendría que meter como motivadores que pueden ser en especie, pueden ser emocionales, como bien dices. Tiempos Ok. libres, ayudas para ciertos aspectos, etcétera. Y al final lo que yo hablo es la necesidad de que ese líder esté consciente de toda la envergadura que tiene una compañía es muy importante. Tú hablabas, bueno, ¿qué pasa de aquellas compañías que ya tienen ese mindset, que ya tienen estructuras de ESG, que ya tienen, no sé, cumplimiento en ciertos estándares? El líder tiene que tener todo eso fresco y saberlo transmitir desde un punto de vista organizacional hacia cómo lo puede recibir de la mejor manera un colaborador para sentirse parte de. Ok. Entonces, yo hablaba o inicié diciendo, una habilidad importante es la comunicación, pero sobre todo es ese entendimiento, esa preparación, las nuevas reglas, cambios en las reformas, cambios quizás simple y llanamente en la cultura de una organización, siempre va a recaer sobre las figuras de liderazgo, el estar absorbiendo, dirigiendo y volviendo a transmitir hacia toda la población, que es la que nos ayuda realmente a lograr. Súper bien. No, me encanta lo que me dices, Nacho. Siempre hay una duda y no sé si a ti te la han hecho. ¿Un líder nace, se hace? ¿Qué opinas tú de eso? Mira, es la disyuntiva de toda la vida. Yo lo que digo es, y en lo personal, creo que he logrado conocer o tenido la oportunidad de conocer personas que sí tú notas que traen ciertas habilidades, Cierta ¿no? madera, como dicen Exactamente. coloquialmente. Y la verdad es que es muy grato ver esas figuras, pero al final yo lo que diría es, nada está, digamos, ya perfeccionado o trabajado, aun cuando las personas tienen muchas habilidades. Yo decía hace un momento, el líder tiene que entender la cultura y las prácticas de donde está trabajando. Entonces siempre va a haber una necesidad de formar a las personas y sobre todo a los líderes para lograr los objetivos que tu compañía está persiguiendo. Entonces siempre hay que ayudar y tener un programa de desarrollo de ciertas culturizaciones, si podemos llamarlo así, para todos los líderes y sobre todo para la gente que nos ayuda a lograr los objetivos. Entonces mi respuesta es, siempre hay espacio para seguir mejorando, desarrollando y hacer al líder que queremos hoy en día como lo necesitamos. Ok, entonces audiencia lo deja así como que puede ser ambas, ¿no? Correcto. Esta pregunta es un poquito a veces delicada porque luego las organizaciones te dicen, ¿qué pasa si imaginémoslo a nivel estructural, ¿no? Tienes a tus directores, a tus gerencias, supervisiones, ¿no? Pero a veces las supervisiones son muy buenos, tienen muy buenas habilidades, tienen muy buen tema de liderazgo, tienen muy buen tema de comunicación, análisis, juicio, etcétera. Vamos a pensar que esta parte de tercer nivel que te estoy mencionando, tienes todas esas habilidades, pero deciden irse. Okay. Deciden irse porque al final no se sienten partícipe, a lo mejor ellos vienen con un drive o con un empowerment muy diferente, pero al final el día que pasa cuando este mando medio no exponencia esto o no ve esas capacidades, esas habilidades de decir, híjole, aquí tengo un diamante en bruto que puedo desarrollarlo, pero no lo desarrollan y terminan yéndose. ¿Qué mensaje le darías tú a tu cliente en relación a, hablando de ese supuesto, de que esos líderes que pueden ser el próximo exponencial o el próximo catapulteo hacia el nivel 2, pero se terminan yendo a otra industria? Eso pasa mucho y eso quiero atacar el tema con el cual inicié el tema de la rotación. ¿Cómo mitigamos ese tema de rotación? ¿Cómo realmente nos volvemos responsables de desarrollar a eso? Porque al final ellos también tienen secreto a su cargo, pero también tus mandos medios tienen también esa cuestión de empoderar a esos supervisores, crecer esos líderes, llamémosle operativos, ¿no? Totalmente. Pero cuando no sucede eso, ¿cuál es tu experiencia sobre eso, Nacho? Digo, creo que tú mismo lo acabas de mencionar, Luis, el tener la necesidad de hacer un desarrollo con la gente. Cuando yo observo que está pasando ese fenómeno en ciertas líneas, ciertas industrias, para mí es claro que debemos de
al menos analizar dos aspectos primordiales. Primero, el entender que la compañía o la operación donde se está sufriendo haya logrado generar la cultura adecuada donde la gente se siente incluida, nuevamente enganchada con un objetivo más grande de lo que hacemos, pero también que tenga como organización, como operación mayúscula, un esquema donde la gente pueda crecer. Mucha gente va a salir buscando mejores oportunidades. Al final pues es malo perder el talento de esa manera después de que tú has invertido, no sé, 2 años en generar conocimiento, en generar prácticas y terminen yéndose a la primera opción que encuentran por una variación muy pequeña, ¿no? Entonces, como organización te debes de dar cuenta hasta dónde está tu plan de crecimiento y tener claras, digamos, las arquitecturas para tomar decisiones de decir, ok, yo puedo crecer a la gente hasta aquí y después de este punto es muy difícil porque realmente pues todo es una pirámide, ¿no? Claro. Por un lado. Pero creo yo el segundo aspecto, y para mí es más importante, nuevamente recaemos en las habilidades de los líderes. Cómo realmente ese líder está realmente manteniendo a su equipo enganchado. Tú hablabas de los mandos medios. Al final todos somos personas, tanto los mandos medios como más arriba necesitan un líder que los mantenga enganchados. Muchas veces las renuncias se dan por esa no compatibilidad, se puede decir con la visión, con las prácticas, las costumbres que a lo mejor el líder superior mantiene y no los hace sentir partícipes de lo que son como compañía. Entonces yo sugeriría pues empezar realmente a entender si esos líderes donde se está focalizando un escape, digamos, de talento constante, necesitamos hacer algo con esos líderes para ayudarles a evolucionar a lo que hablábamos al inicio, ¿no? En toda esta nueva vertiente de lo que es el manejo de talento y ser un líder al servicio de tus equipos, no el líder que solo está persiguiendo el resultado, no es porque no lo vayamos a perseguir, sino que realmente hay que cambiar la narrativa, el contexto y la manera de gestionar el talento. Entonces, necesitamos ayudarle a esos líderes a evolucionar a las nuevas tendencias y a saber cómo detectar y en qué momento su gente puede estar sintiendo ya algún indicador que le haga quererse mover lo antes posible. Me surge una duda o pregunta que luego me hace Nacho. Al final del día, hoy, como tú bien dices, las industrias han cambiado. De alguna forma podemos hablar de un antes, un durante y un futuro. Y algunas de las preguntas que hacen mis clientes hoy, ¿tú qué opinas? ¿Las estructuras deben de ser con jerarquización? ¿Deben de desarrollarse de manera horizontal? ¿Deben de manejarse de manera vertical? Hoy no debe de haber como tipo jerarquía. Hoy debemos de verlo más bien como responsabilidad, actividades, tareas. Ya viéndote pensar, ya estás viendo, Sí, sé claro. qué vas a decir, depende, ¿no? Pero al final del día, creo yo que hablaste de un tema muy importante. No hay que perder de vista que somos personas. Y un poco lo que decías, ¿no? Yo poniendo el ejemplo de nivel 1, ¿no? Directores, nivel 2 gerentes, nivel 3 supervisores, ¿no? Pero luego se pierde mucho esta parte del cuidado a lo mejor de un director hacia un supervisor, porque al final obviamente yo entiendo tus responsabilidades, que tienes que ver varias cuestiones, Claro. varias responsabilidades, pero va ahí mi pregunta, Nacho. Cuando es una, llamémosle, una estructura organizacional de manera lineal, obviamente yo siempre he dicho, o a lo mejor yo le digo a mi gente, es somos al final del día del mismo equipo. La única diferencia es que a lo mejor yo tengo mayores responsabilidades o actividades que otra persona, ¿no? Pero al final del día yo sí creo que esta parte de acercarse con la gente, de tener esta parte humana, de escuchar a la gente, no en una índole de decir, a ver, platícame tus indicadores, qué has trabajado, qué actividades, sino más un enfoque humano de conocer a la gente más allá, creo que ayuda más en un factor de que la gente realmente se sienta con esa playera puesta, ¿no? De la organización. Más bien, esa es mi pregunta. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Hoy las organizaciones deberíamos de ser más horizontales, más jerárquicas o de alguna forma, ¿tú qué crees que sea algo más conveniente para no perder esta parte humana y de calidez y de acercamiento? Esa Claro. sería mi pregunta para ti. Si te soy sincero, desde mi punto de vista muy personal, nada te quita, sin importar la posición que tienes,
el ser abierto y el acercarte a cualquier nivel de los equipos. Independientemente si es una compañía o una organización jerarquizada, si es más horizontal, si es matricial, hay N cantidad de diseños. Creo que mucho recae en tu formación, en tu manera de visualizar para ti cómo es lograr esa empatía, sobre todo con los equipos. Y lo que trato de decir es, tampoco hay una fórmula definida. Al final, tú como líder tienes que lograr un objetivo. Siempre lo vas a tener, no importa el nivel en el que estás, y va a funcionar diferente de acuerdo al equipo que tú tienes. Que sí considero muy importante que tienes que conocer a tu equipo. ¿Cómo lo vas a conocer? Acercándote, sabiendo cómo están. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, se vale estar mal. Somos personas, no somos robots. Y la vida da muchas vueltas, Luis, tú lo sabes. Y en lo personal yo te puedo decir, hemos tenido años muy buenos, hemos tenido años más retadores. Y siempre lo que nos ayuda es sentir la empatía de un líder que te hace sentir que se preocupa por ti, independientemente del tipo de jerarquía que exista en tu organización. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo, hay que siempre mantenerlo vivo y entre mayor entendimiento tienes de un equipo, creo que te ayuda a gestionarlo y a saber cómo guiar a tu equipo a lograr un objetivo, sabiendo cómo como persona van a entender o absorber ciertas situaciones que la compañía puede estar exigiendo o buscando, ¿no? Correcto. Por otro lado, siempre he dicho, entre más layers, capas haya de supervisión, se va a complicar la comunicación. No puede existir una organización 100% horizontal, pero sí, si tu organización es lo suficientemente efectiva, genera prácticas, tiene los mecanismos de monitoreo, donde no tienes que estar persiguiendo a la persona bajo un checklist súper rígido, y somos innovadores y logramos tener una cultura donde hay mucha colaboración, participación y comunicación, la verdad es que no necesitas tantas capas de supervisión y eso siempre va a facilitar la comunicación desde el nivel de arriba hasta el de abajo y vas a mantener una fluidez y un enganche de la gente, yo creo, mucho más cercana. Concuerdo completamente. Pero va a depender de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí podríamos decirle que esos pequeños detalles o esas pequeñas diferencias, al final del día, si lo ponemos, ya hay que verlo de una manera real, ¿no, Nacho? Al final eso no requiere una inversión para la compañía, más bien es una inversión de tiempo de uno como líder, darse ese tiempo de conocer a tu gente, ¿no? Correcto. Entonces esos pequeños detalles, creo yo, si estás de acuerdo conmigo, pueden marcar un diferencial enorme de que la gente pueda permanecer en una empresa o irse. Por supuesto. Ok. ¿Qué otro detalle crees que pudiera ser un diferenciador enorme que a veces nosotros como líderes, digo a veces porque a veces nos gana, y voy a poner otro ejemplo, a veces como líderes siempre nos dicen, es que tú no debes de operar, tú debes de ser estratégico. Ahí entra una cuestión, ¿tú crees realmente que a veces nosotros como líderes, y lo voy a poner en perspectiva, a veces nosotros tenemos que arremangarnos un poco y ayudar cuando no lo requieren? Yo tengo una frase que siempre le digo a mi gente, ¿no? Yo tengo una frase, ¿no? De, si no sabes, pues te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, bueno, ahí sí ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces al final del día, pero también a veces como líderes tenemos que, no quiere llamarle operar, pero sí a veces tenemos que meternos para enseñar como mentores, como coach, como shadow, si quieres darle un nombre. Y a veces siento que como líderes no nos damos ese espacio de agarrar y decir, a ver, ¿qué sucede, Juanito, Pedrito, ¿no? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te impulso? ¿Tú crees que esto también pudiera ser un gran detalle de un cambio? Que vean que, oye, mi director, mi gerente senior, viene conmigo porque genuinamente está preocupado de lo que está sucediendo. ¿Crees que eso podría ser un cambio también diferente hacia que la gente permanezca en una organización o lo tomaría? Por supuesto. Veámoslo nuevamente, creo, desde dos ángulos. Entiendo esa parte que mencionas de muchas veces lo que esperamos es que los líderes sean los estrategas, ¿no? Y que la gente opere. Pero al final hay que entender también que todos los equipos están en constante formación. Yo nunca he conocido un equipo que haya dicho, bueno, después de 2 años ya lo formé al 100% y no me vuelvo a preocupar. La misma industria cambia, tus culturas, tus procesos, tus clientes cambian y tienes que volver a absorber una nueva expectativa y la tienes que volver a manejar e implementar a través de los equipos. Okay. Siempre vas a necesitar
o vas a tener la necesidad de estar involucrados con tus equipos y vamos a tener que entender que no toda la gente va al mismo ritmo. Y eso no significa que sea malo o bueno. Pero sí tenemos que detectar con quién necesitamos invertir más tiempo. A lo mejor es desde el punto de vista de desarrollo organizacional, tener claro cuánto es una buena inversión de tiempo. Pero si yo estoy, por ejemplo, contratando un nuevo gerente, él no va a conocer nuestra cultura. Yo sé que tengo que invertir tiempo en ayudarle a entendernos, en ayudarle a conocer nuestras operaciones para hacerlo exitoso. Si yo quiero lograr un resultado positivo, tengo que ayudarle a ser exitoso. Y tenemos nuevamente que detectar hasta dónde nos tenemos que involucrar al inicio y llevarlos a un buen punto, ¿no? Lo que yo diría es claro que las organizaciones no esperan que estés formando una persona por 10 años, pero yo creo que también debemos de ser conscientes que muchas veces sí le vamos a tener que invertir por un año, año y medio, hasta que logre estar nivelado. Y sobre todo por la complejidad de operaciones que manejamos, Luis, tú las conoces, la verdad es que hay que estar con ellos. No, y Decíamos de esta industria conocerlos. cambia y Exactamente. constante, y las reformas y el gobierno, y hay muchos interventores que a veces nos ayudan y a veces perjudican, ¿no? Y te decía desde dos ángulos, uno era este, y para mí el otro importante es justamente lo que acabas de decir, cambian tus clientes, cambian tus operaciones, al final tú mismo necesitas empaparte de repente para saber qué es lo que vas a estar buscando con tus equipos. El mantenerte totalmente agnóstico y fuera de contexto no te ayuda en lo absoluto a realmente poder guiar un equipo hacia un punto exitoso, ¿no? Ok. Entonces es bueno también estar involucrado o hacer presencia con los clientes, con las operaciones, para entender la nueva expectativa que tú mismo vas a tener que gestionar a través de tu equipo. Y eso es aplicable en todos los niveles, Estoy ¿no? de acuerdo contigo. Luego se habla mucho, ¿no? Y aquí voy a poner un interventor que a lo mejor no hemos hablado, el área de recursos humanos de todas las compañías, ¿no? Muchas veces nosotros le decimos al área de recursos humanos, es tu responsabilidad capacitar, es tu responsabilidad generar planes de carrera, es tu responsabilidad hacer temas estratégicos. Yo como lo veo realmente, a veces esto depende mucho del líder, ¿no? Y de la gente que tengas. Pues. Y también mucho el tema de ser autodidacta, de tú mismo salir a investigar, de tú mismo promover esta parte de capacitación a nivel individual. Y yo creo, y mucho, digo, no sé si coincidas conmigo, Nacho, mucho también ese tipo de gente es la que quieres traer a una compañía, alguien que realmente le guste estar constantemente aprendiendo. Correcto. Híjole, la verdad es que este es un tema súper vasto, Nacho. La verdad es que Es para hacer otros sí, 3 igual podcasts. posiblemente abramos un versión 2 o etapa 2 de este episodio, porque la realidad es que nos extendemos mucho y es un tema que podemos ir abordando mucho. Me gustaría más bien, Nacho, que tú me dijeras cuáles serían esos highlights o esos hallazgos principales de lo que tú le dirías a nuestra audiencia que deben de enfocarse en este tipo de líderes, si lo pudiéramos resumir, Nacho. Claro, digo, de inicio me gusta mucho lo que tú mismo acabas de mencionar, Luis, la parte de ser autodidacta. Te comparto, la semana pasada tuve la oportunidad de escuchar en un foro de clientes la expectativa que tienen de una organización como la de nosotros y de cómo realmente esperan que seamos esos socios estratégicos, ¿no? Para seguir evolucionando. Y tanto te lo pueden llegar a exigir a nivel organización y lo podemos totalmente abstraer a nivel nosotros como líderes y incluso llevarlo al punto de darle un buen contexto a cada colaborador de cómo crecer bajo lo que tú estás preguntando. La respuesta en específico es, nuevamente, asumiendo que estamos entendiendo que el talento ya cambió, el ser autodidactas y el entender que vamos a estar en constante movimiento nos lleva a tener la necesidad de nosotros ser partícipes o jugadores importantes de una clara definición de qué es lo que queremos. Muchas veces, tú lo mencionabas, se espera que RH venga y nos resuelva el que crezcamos las habilidades. Pero ¿cómo vas a ver RH qué habilidades buscar cuando nosotros que estamos metidos en la operación somos los que estamos enfrentando los Nosotros retos? estamos en el campo de batalla. Entonces, nuevamente, un ángulo más que recae sobre un líder operativo o cualquier tipo de líder, donde él mismo necesita ser el autodidacta, que va a estar entendiendo cuál es la proyección de tu cliente a 3 años para saber cómo ese talento que hoy en día lo tiene, lo está formando y lo gestiona,
cuáles son las nuevas características que debe de tener instalado en un año para ser más eficiente, para cumplir otros objetivos. Digo, todo el mundo sabemos, hoy en día está en boga la inteligencia artificial. No hay área hoy en día, incluyendo en las operaciones operativas, donde no se está esperando que los líderes ya sean, pues, si no expertos, con las habilidades necesarias para explotar la información, para estar tomando decisiones más rápidas y de esa manera lograr los objetivos de manera diferente. Entonces, cerrando, tú mencionas highlights, mucho autoaprendizaje, necesitamos mantenernos contemporáneos a los temas actuales, la tecnología es súper importante, debemos también de ser muy buenos comunicadores, de escribir claramente qué es lo que necesitamos para que los demás se puedan enganchar con nuestra misión y sobre todo obtener el soporte de todas las áreas que están alrededor, digamos, de una operación ya constante del día a día. Entonces, mientras no sepamos describir qué requerimos, cómo lo requerimos, va a ser imposible avanzar a los pasos que la industria está esperando de nosotros. Entonces, pues esperemos lograrlo. Pues ya escucharon al experto en la parte operativa, con nosotros Ignacio Rojas. La realidad es que muchas gracias, Nacho. Realmente una plática súper enriquecedora. Muchas gracias. Esto es HR Límites, la voz de Kelly. Les agradecemos este espacio. Síganos, por favor, en las diferentes redes sociales. Para nosotros es un placer y un gusto poder tener este tipo de charlas educativas hacia ustedes y pues agradecerles ese espacio. HR Limitless.